Imagina encender la televisión y ver un país lleno de rascacielos, tecnología y rostros que podrían pasar por europeos en cualquier calle de Berlín. Ahora, cierra los ojos y viaja atrás, muy atrás. Abraham no es un señor pálido de estampita, es un caminante de piel curtida, hijo del desierto, con la arena pegada a las sandalias y la mirada de quien conoce el sol a la hora más dura. Moisés no dirige a un pueblo de tez clara, sino a familias moldeadas por el mismo clima que dio vida al Nilo. Dos imágenes, un mismo nombre, Israel. ¿Cómo pueden convivir en nuestra cabeza dos retratos tan distintos de un mismo pueblo? Aquí nace la grieta, y por esa grieta vamos a entrar. Si te dijera que el Israel bíblico se parece más a África que a Europa, ¿cambiaría la forma en que lees la historia sagrada? Quizá no estemos ante un simple matiz étnico, tal vez estemos ante una llave que abre un archivo sellado durante siglos. La historia nunca empieza en los palacios, empieza en la tierra, y la tierra que parió a Israel fue mestiza de rutas y acentos. Abraham sale de la Ur con un equipaje hecho de lenguas semíticas y vientos que soplan desde Mesopotamia hasta el valle del Nilo. La familia de Jacob crece en un mapa sin fronteras rígidas, comerciando y pastoreando junto a egipcios, nubios y pueblos africanos. José asciende en Egipto con ropa de alto funcionario y lengua del Nilo. Moisés aprende a caminar entre dos mundos. Nada de esto suena ajeno si miras el polvo que dejan las caravanas. África y Oriente Próximo se rozan, se mezclan, se enseñan. Sigue el Nilo y verás a la reina de Saba entrando en Jerusalén, con especias y oro, un puente entre Etiopía, Yemen y la ciudad de David. Las tradiciones etíopes hablan de una estirpe nacida de ese encuentro con Salomón, mientras en las montañas de África perdura una comunidad que reza en hebreo, guarda el sábado y se circuncida desde tiempos remotos, Beta Israel. No son una nota al pie, son un espejo que devuelve un rostro antiguo que rara vez aparece en los cuadros occidentales. Cuando mira los relieves, los papiros, las miniaturas, aparece un abanico de tonos de piel. En esos pigmentos hay pistas. El sol no iguala a todos, pero sí deja su firma en la gente que vive bajo él. El Israel temprano compartía climas, rutas y sangre con sus vecinos africanos. Y aún así, la imagen que nos llega hoy es otra, la de un país donde predominan rasgos europeos, una estética que parece hablar más alemán o polaco que ladino o árabe. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se desplazó el foco? ¿Cuándo se blanqueó el lienzo? No se trata de reducir un pueblo a un color. Se trata de recuperar capas de una memoria que el arte, la política y los exilios fueron puliendo hasta dejarla irreconocible. Hay huellas dispersas. Linajes judíos con marcadores africanos. Tribus del sur de África con prácticas que remiten al sacerdocio leviticio. Rutas mercantiles que cruzaban especias, ideas y matrimonios. Son piezas legítimas del rompecabezas, pero rara vez ocupan la portada. Tal vez porque desmontan la narrativa cómoda, la de un Israel exclusivamente europeo en su semblante, moldeado a imagen del espectador occidental. Aquí aparece el verdadero dilema. ¿Quién tiene derecho a definir el rostro de Israel? ¿La arqueología de los caminos o los pinceles de los siglos? ¿Las comunidades que nunca dejaron el calor de África y Oriente? ¿O las diásporas que sobrevivieron en el hielo europeo? La respuesta no cabe en un titular. La respuesta es un viaje. La modernidad nos distrae con uniformes, ruedas de prensa y perfiles en redes sociales. Vemos soldados, ministros, influencers y vemos sobre todo una estética. Pero la estética no siempre es genealogía. El Israel antiguo fue un cruce de mercados y pactos. Su Biblia transcurre en escenarios africanos y semíticos. Sus profetas rezaron bajo un cielo sin fronteras. Cerrar los ojos y mirar de nuevo es un acto de justicia. Despejar la iconografía heredada y escuchar lo que cuenta la geografía. No hace falta exagerar para entender la mezcla. Bastan las escenas que ya conocemos. José traduciendo sueños en Egipto. Moisés negociando con faraones. Salomón recibiendo caravanas del sur. El idioma, la música, los metales, el incienso, todo venía por rutas donde el mapa era una conversación permanente. ¿De verdad ese mundo produjo un pueblo de piel uniforme y rasgos homogéneos? Difícilmente. La diversidad estaba en el origen, antes de que los exilios multiplicaran los espejos.
Y sin embargo, la imagen contemporánea insistirá, un Estado con mayoritaria impronta europea. No es un juicio moral, es un hecho visible, pero toda imagen tiene biografía. La de esta imagen se escribe con diásporas, persecuciones, retornos y, más tarde, proyectos políticos que buscaron presentarse al mundo con un rostro moderno. Moderno en el vocablo del siglo XX solía significar occidental. Y cuando el poder necesita aliados, no es raro que vista el traje que esos aliados esperan ver. Si esta historia te está ayudando a mirar la historia con otros ojos, suscríbete ahora y deja tu comentario. ¿Crees que la fe se demuestra en el templo o en la calle? Si miras a Jerusalén con paciencia, encontrarás las dos líneas de tiempo superpuestas, la piedra que recuerda a los profetas y la ciudad que camina a ritmo de Europa. En medio, una pregunta sin resolver. ¿Qué pasó para que el Israel bíblico, tostado por el mismo sol que pinta África, se da el paso a la postal europea del Israel moderno? Esa transición no fue un accidente, fue una cadena de decisiones, migraciones y silencios. Y para entenderla, habrá que seguir el hilo de las comunidades que, desde los bosques y llanuras de Europa del Este, levantaron la arquitectura política del presente. La paradoja moderna. Tel Aviv amanece con cafeterías de vidrio, patines zumbando por el paseo marítimo y un hebreo que, a veces, suena a Europa con nostalgia de Yiddish. En Jerusalén, un soldado rubio vigila el muro occidental mientras, al otro lado de la piedra, pasan ancianos con túnicas oscuras y turistas que buscan una foto con el pasado. Dos escenas que conviven sin mezclarse del todo. ¿Cómo puede un país en el corazón del Oriente Medio lucir, por momentos, como un rincón trasplantado de Europa? Esa es la grieta que vamos a mirar de frente. Si un país pudiera mirarse en dos espejos, un bíblico y otro moderno, ¿cuál devolvería su verdadero rostro? Tal vez el conflicto no esté en la cara, sino en la historia que esa cara eligió contar. Tras la destrucción romana del año 70, las familias judías siguieron rutas que ya conocían. Primero el Mediterráneo, luego los bosques y llanuras del este de Europa. Con los siglos, el exilio no solo cambió acentos, también mezcló rasgos, costumbres y memoria. Cuando en 1948 se levanta el Estado moderno, quienes están al timón llegan mayoritariamente desde Europa central y oriental. Traen consigo el empuje de la reconstrucción y una forma de estar en el mundo, aprendida bajo reinos rusos, polacos y alemanes. La nueva casa se edifica con instituciones, arquitectura y códigos políticos que conversan cómodos con Occidente. El resultado, un país anclado en Oriente Medio que, a simple vista, parece hablar más el idioma estético de Europa. Vas a caminar unas cuadras para notarlo. La prensa, los platos, los pasillos del poder y los uniformes de gala que dibujan un canon que suena a Ashkenaz. Una narrativa mayoritaria que marca agenda, estilo y aspiraciones. A su alrededor otras ramas. Safaradíes, misrajíes, etíopes encuentran menos micrófonos, menos espacio o la exigencia de encajar sin hacer ruido. No es solo apariencia, es sentido de pertenencia, jerarquía de voces y un relato oficial que, por comodidad o por supervivencia, adelgaza la complejidad. Tel Aviv se vende como ciudad europea. Cafés, rascacielos, ritmos nocturnos. A pocos kilómetros, aldeas árabes y ruinas antiguas cuentan otra línea de tiempo, más áspera, más semítica. Los calendarios solapados, uno moderno, blanco y veloz, otro antiguo, moreno y pedregoso. La disonancia se vuelve imagen. Un soldado de ojos claros frente a los restos del templo. La piedra hablando hebreo de profetas, el gesto del guardia respondiendo a siglos de glaciares europeos. Hay, además, una lógica de supervivencia. En un siglo XX que premia la alianza occidental, el país aprende a presentarse con traje occidental, ayuda a negociar, a ser escuchado, a protegerse. Pero esa lección estética deja sombras. ¿Quién se ve reconocido en el espejo? ¿Qué tradiciones quedan etiquetadas como folclore hasta que sean digeribles por el gusto dominante? En las vitrinas de una panadería pueden convivir bagels y pita, y aún así el escaparate contará qué sabor manda. En los barrios de inmigración, la instrucción no siempre está escrita, pero se entiende sin manual. Hablar menos árabe, limar los apellidos,
modernizar el vestuario, suavizar la nasal del acento. Se pide integrarse, a veces diluirse. Y la frontera entre ambas cosas es fácil de cruzar cuando la urgencia dice que la imagen también es seguridad. Los que llegan desde Yemen, Irak o Marruecos, piel tostada, música con macans, nombres de especias, sienten que vuelven a casa y de pronto descubren que la casa ha sido amueblada por otros. ¿Quién sostiene la pluma que dibuja el rostro de un pueblo? ¿La sangre, la fe o el poder? La respuesta cambia el espejo y cambia lo que creemos ver cuando miramos. El mapa oficial se vuelve un tablero de tensiones. La literatura oficial resalta pioneros de Europa Oriental. La radio programa sonidos que acercan el país a la imaginería cosmopolita. Los ministerios premian el estándar profesional aprendido en universidades europeas. Ese empuje construye un Estado eficiente, pero también instala una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre con quienes no encajan en la foto? La paradoja es visible y medible en los márgenes sociales, donde ciertos apellidos y tonos de piel tropiezan más con el alquiler, con el empleo, con la admisión escolar. No es un juicio moral contra una comunidad, es una constatación de cómo la historia recentra su foco y deja zonas en penumbra. La ciudad vieja de Jerusalén condensa el choque. Las callejuelas de piedra, el murmullo en árabe, los rezos, las kipas negras, los olores a especias. Y de repente, una postal que podría permanecer a otra latitud. Gafas de sol, uniforme planchado, piel muy clara. El paisaje grita levante, la figura centro Europa. El cerebro hace el resto. ¿Qué parte de lo que llamamos identidad es paisaje? ¿Cuál es memoria? ¿Y cuál es estrategia? No faltan voces que defienden la evolución como lo inevitable de 2 milenios de diáspora. La mezcla crea identidades nuevas y negar esa novedad sería amputar la biografía. Otras voces, en cambio, alertan sobre la tentación de blanquear la historia para hacerla aceptable a los aliados correctos. Ambas posturas conviven, porque ambas tienen razón en algo. La supervivencia cobra su precio, y a veces, ese precio es la simplificación. La paradoja moderna, entonces, no es un juicio sumario, es un detalle en alta resolución. Un país que nació del dolor europeo y a la vez de la memoria semítica, que habla con soltura a Occidente y al mismo tiempo guarda en la garganta los sonidos de Oriente. Un país que puede ofrecer bagels y, sin embargo, saber que el comino y el cilantro estaban allí primero. La pregunta que queda en el aire, sin gritos ni consignas, es sencilla y profunda. ¿Quiénes se sienten dueños de la casa y quiénes todavía invitados? Al final del día, las dos imágenes siguen superpuestas, la del sol bíblico que curtió pieles morenas y la de avenidas pulidas que guiñan a Europa. No se trata de elegir una y quemar la otra, sino de aceptar que el relato nacional, como toda biografía compleja, tiene páginas con diferentes tintas. Y que si el espejo devuelve un solo rostro, quizá no sea porque ese sea el verdadero, sino porque alguien puso la luz para que todo lo demás quedara en sombra. Mirar la paradoja moderna es encender otra lámpara, no para destruir lo construido, sino para ver mejor dónde estamos parados. El ascenso askenazi. Imagina la historia, entrando en Jerusalén con olor a nieve. No llega desde los wadis calcinados, sino desde bosques húmedos, lenguas que suenan a alemán medieval y oraciones templadas por inviernos interminables. Ese pueblo judío, moldeado durante siglos en Polonia, Ucrania, Lituania y Alemania, traía consigo no solo fe, traía un modo de organizar la vida, de vestir el poder, de pensar el Estado. Con su llegada, el mapa emocional de Israel cambió de temperatura. Lo que nació del desierto empezó a hablar también con acentos de Europa Oriental. ¿Qué pasa cuando una historia de arena y sol se reescribe con tinta de invierno? El rostro que devuelve el espejo no es una trampa, es el resultado de un viaje demasiado largo para conservar una sola cara. El rastro askenazí no comienza en Judea, sino en rutas que cruzan la estepa. Entre el Mar Negro y el Caspio floreció el reino de los jázaros, comerciantes y estrategas que, según la tradición, adoptaron el judaísmo en la élite gobernante para no inclinarse ni ante Bizancio ni ante califato. Tras su declive, corrientes de familias judías caminaron hacia el oeste y el norte, fundiendo herencias antiguas con lenguas germánicas y eslavas hasta cuajar una cultura propia.
el yidis, las sinagogas de madera, los mercados invernales y una religiosidad minuciosa. No es una línea pura, es un cruce, pero ese cruce nace de una de las comunidades judías más numerosas e influyentes de la modernidad. Siglos de pogromos y guetos templaron un carácter resistente. La creatividad intelectual, de la halajá a la ciencia, convivió con amenaza, hasta que la Shoah lo partió todo. De esas cenizas surgió un impulso: construir hogar y blindarlo. Cuando en 1948 se levantó el Estado moderno, muchas de las manos que ampliaron sus primeras piedras venían de Europa Central y Oriental. Con ellas llegaron arquitecturas, burocracias, protocolos de guerra y de paz, una gramática occidental que ayudaba a negociar con aliados clave y a organizar una sociedad sitiada. El precio fue visible. La estética pública, los pasillos de poder, los medios y la academia adoptaron un acento mayoritariamente askenazí. Ese predominio no borra a nadie, pero sí oscurece. Mientras la élite política, económica y militar hablaba con ese registro, las voces sefardíes, mizrajíes y etíopes empujaban desde los márgenes buscando foco. La integración, tantas veces urgente, se tradujo en normas tácitas: limar el acento árabe, esconder el ladino, modernizar apellidos, vestirse correcto. La occidentalización servía para sobrevivir hacia afuera y ascender hacia adentro. También dolía. Detrás de cada currículum adaptado había una cocina, una canción y un apellido aprendiendo a respirar en silencio. Si el poder fija la luz del escenario, ¿qué rostros quedan en la penumbra? ¿Y quién decide que esa penumbra parezca naturaleza? La pregunta no acusa, nos obliga a ver el montaje. La discusión se vuelve más áspera cuando toca el origen. Hay quien subraya el componente de conversiones, como la élite hazara en la genealogía askenazi. Otros recuerdan que conversiones y mestizajes no anulan la continuidad de fe ni los lazos antiguos. Probablemente ambas cosas son ciertas a la vez. Hay sangre de Israel, hay sangre de rutas y hay una fidelidad que atravesó Europa entera. La incertidumbre es el resultado histórico. Un Israel en Oriente Medio, que, visto desde fuera, a menudo luce como un proyecto europeizado. Esa apariencia no surge por generación espontánea, responde a traumas, a estrategias diplomáticas y a una necesidad feroz de seguridad. La vida cotidiana lo delata con escenas mínimas. En una panadería de Tel Aviv conviven bagels y pita. En la radio, una balada mixahari se encaja entre arreglos heredados de Viena. En una ceremonia oficial, un hebreo pulido por siglos de yidis preside protocolos inspirados en cancillerías europeas. No hay trampa, hay mezcla. Pero cuando una mezcla domina la imagen del conjunto, la mezcla deja de verse. Y ahí empiezan las confusiones. Se toma por esencia lo que fue en parte postura, por antiguo lo que fue en parte reciente, por homogéneo lo que nació plural. El ascenso askenazi es una historia de supervivencia que aprendió a hablar el idioma del Estado moderno. Frontera, ejército, universidad, prensa, ministerios. No necesita mitos para sostenerse, se sostiene sola en su dolor y su eficacia. Pero si ese ascenso se toma como la única biografía posible de Israel, el relato se empobrece y el espejo se vuelve estrecho. Reconocer quién puso hoy más ladrillos nos obliga a negar quién encendió ayer el primer fuego. La madurez de un país consiste en ampliar el encuadre, aceptar que, junto al invierno que llegó del norte, laten los calores antiguos que nunca se fueron. Solo así el rostro que devuelve el espejo deja de ser una pose y vuelve a parecerse a la casa entera. Sefardíes y mizrajíes, blanquear para pertenecer. Llegaron con maletas pequeñas y memorias enormes. Ladino en los labios, árabe en las canciones, especias en la cocina y apellidos que guardaban siglos de desierto y mar. Soñaban con casa, pero tropezaron con un país recién nacido que ya tenía espejo y molde, moderno, occidental de líneas rectas y traje europeo. Para muchos, la bienvenida trajo una instrucción no escrita. Para quedarte, cambia. ¿Cuánto cuesta pertenecer cuando te piden dejar en la puerta tu acento, tu ropa y hasta la forma de tu nariz? El precio no se paga de una vez, se paga a plazos, en silencios. A mediados del siglo XX, la integración se convirtió en protocolo social. Nadie lo puso en una ley, pero todos entendieron el mensaje
Hablar menos árabe, esconder el ladino, modernizar el vestuario, elegir nombres correctos. Se esperaba que el pasado sonara elegante en los actos oficiales, pero no desentonara en la foto del progreso. La occidentalización abrió puertas y borró huellas. Los sefardíes, herederos de Sefarat, entraron con poemas, romances y la dulzura del judeo-español. Su lengua fue tratada como reliquia de museo, sus sabores y música demasiado árabes para la vitrina moderna. Los misrajíes, Irak, Yemen, Marruecos, Egipto, llegaban expulsados o huyendo, con piel tostada y cantos en Macan. En la aduana de la respetabilidad, su identidad parecía equipaje sobredimensionado. En muchos barrios, la asimilación tocó incluso el rostro. Circulaban historias de cirugías para suavizar perfiles, recomendaciones de nombres hebreos pulidos, renuncias discretas al árabe doméstico. No era estética, era jerarquía. El poder quería parecerse a Europa para negociar con Europa, y todo lo que oliera a Oriente debía ponerse presentable antes de entrar a la sala. ¿Quién decide qué es moderno? ¿El calendario, el que manda o el que mira? Si la luz del escenario la pone el poder, lo antiguo puede quedar en sombra, aunque siga respirando. En esa penumbra crecieron grietas, escuelas que no entendían el acento de casa, empleos que premiaban el apellido correcto, medios que elegían el canon de un país presentable. La foto nacional ganó nitidez, la memoria no siempre. Para integrarse, miles aprendieron a doblar el mapa, ser de Oriente sin parecerlo, sonar hebreo sin sonar árabe, cocinar como la abuela y servir como el menú del día. Pero las identidades respiraron por las rendijas. A fuerza de insistir, la radio empezó a mezclar peyotem con ritmos misrajíes. Los restaurantes de moda adoptaron tajines y encurtidos. Las fiestas recuperaron cadencia que el desierto había enseñado mejor que cualquier conservatorio. Fue un regreso sin estridencias, un estamos aquí que subió el volumen con paciencia. Aún así persiste la paradoja. El relato dominante, política, academia, vitrinas internacionales, suena a Europa, mientras el pulso cotidiano que conecta la geografía bíblica late en los barrios sefardíes y misrajíes. No es una guerra de estilos, es una pregunta sobre pertenencia. ¿De quién es la casa cuando la decoración oculta el adobe original? Sefardíes y misrajíes no son solo un apéndice pintoresco, son la continuidad cálida de una historia nacida bajo el mismo sol que curtió a los profetas. Su lucha no fue volver al pasado, sino reclamar un presente que no les pidiera disfraz. La madurez de un país no se mide solo por rascacielos, sino por el coraje de mirarse con todas sus caras. La que consiguió alianzas en Europa y la que recuerda que esta tierra habló árabe y ladino mucho antes de aprender a ponerse traje. Si el espejo refleja por fin ambos rostros, no habrá vencedores ni vencidos. Habrá una casa que por fin se parece a quienes la habitan. Aquí termina este viaje. Israel no es una sola cara ante el espejo, sino todas, aprendiendo a mirarse sin sombra. Si te gustó esta mirada directa y sin adornos, suscríbete al canal para más historias que iluminan lo que otros dejan en penumbra. Déjame tu like, comenta qué parte te resonó más y activa la campana para no perderte lo próximo.